Muy, muy buenos días. Diana, ¿cómo estás? Hoy estamos con la compañera Diana Hoyos, compañera de Cucuyo Cultural y organizadora y coordinadora del proyecto La Titiri Biblioteca Comunitaria en la ciudad de Ibagué. En este espacio que se ha generado desde el Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico, queremos pues socializar, queremos visibilizar el trabajo de los compañeros y las compañeras del arte de los títeres en Colombia. Y en esta ocasión nos visita la compañera Diana. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Hola Leo, un saludo para todos y todas quienes nos escuchan y nos van a leer. Listo, perfecto. Gracias, Diana. Bueno, vamos a empezar con esta charla, con esta conversación sobre tu vida un poquito. Cuéntanos quién eres, un poquito tu historia, si tienes alguna anécdota que nos quieras compartir sobre, sobre el teatro de títeres, cómo empezaste, pues por ahí vamos hablando. Muchas gracias. Voy a apagar la cámara porque mi recepción es mala. Gracias. Bueno, pues yo soy una mujer de la periferia urbana de Ibagué, habito la Comuna 8 en el barrio Buenaventura desde hace más de 30 años. Entré a la universidad y hice teatro universitario. Yo quería estudiar teatro, pero mi mamá no me dejó porque era una profesión que decía que era para, ¿puedo decir? Mi Diga, mamá decía que ser artista era una profesión para prostitutas y marihuaneros. Entonces, desde ese estigma, pues me tocó estudiar sociales, pero con el compromiso y como con la condición a mi madre que yo iba a estudiar sociales, pero que durante toda la carrera iba a hacer teatro y así fue. Eh, Me gradué como profesional en ciencias sociales, hice una especialización en pedagogía ambiental, una maestría en educación popular y retornar a esa maestría fue un detonante muy valioso para mi vida porque después de 7 años de haber salido de la universidad y estar ejerciendo como investigadora y trabajadora social, reconocí la importancia y el papel que tienen las artes en los procesos de transformación comunitaria y por eso volví al teatro. Hace 7 años ya con una apuesta que es la Titiri Biblioteca Comunitaria. Mi encantamiento con los títeres viene con justamente en la universidad al Teatro Tolima el grupo de títeres La Libélula Dorada con la obra El Dulce Encanto de la Isla Gracia y para mí eso fue muy mágico, ¿no? Ver ese poder de generar una complicidad con los titiriteros y de imaginar esas diferentes dimensiones de distanciamiento que se producía la obra. No, eso a mí me encantó, me cautivó, siempre quedó como ahí guardado ese recuerdo de una genialidad de lo simple, de algo concreto que detonaba esa posibilidad de imaginar y de ficcionar lo que uno estaba viendo, que sabía que era muy sencillo, pero que en la imaginación de uno como que se amplificaba y lo llevaba a esos mundos que remitía la obra. Entonces, empiezo a trabajar ya en mi tesis de investigación y pues empiezo proponiendo una estrategia pedagógica de educación popular ambiental a través de la literatura y los títeres, que es la Titiri Biblioteca Comunitaria. Nace de un hecho catastrófico que es la avalancha de Mocoa el 31 de marzo y 1 de abril del año 2017. Emprendemos la caravana titiritera por Mocoa, donde llevamos, además de víveres y algunos elementos para la manutención, teatro y títeres y lectura en voz alta a los niños y a las niñas. Y ahí nuevamente florece ese ejercicio y ese deseo de proponer una mirada estética de la realidad, un trabajo comunitario que esté ligado a la poetización y al sentir humano.
Gracias, Janita. Eh, Resulta que, bueno, tú tocas aquí digamos, un aspecto muy importante y es como la función social del títere, cómo aparece esa función social del títere, bueno, digamos, no solo del títere, sino de las artes, del teatro, de, de la puesta en escena de unos elementos que, aunque aparentemente son ficcionales, en muchas ocasiones están siendo totalmente pues relacionados de forma directa con la realidad, ¿no? Como el títere, digamos, para ti se convierte en un elemento. Yo tengo pues una discusión un poco con el concepto de considerar el títere como una herramienta, más sería como un instrumento, y desde mi punto de vista. Y entonces a lo que voy es, si nos puedes hablar un poco de cómo comprendes tú, cómo percibes tú el títere en ese ámbito social, ¿sí? En su papel dentro de la sociedad. Es muy general la pregunta, pero pues conectándolo con tu contexto, con tu Sí, a mí praxis, tampoco me gusta, a mí tampoco me, sí, a mí tampoco me gusta llamar el títere como una herramienta, porque sería cosificarlo, ¿no? Como utilizarlo. Y resulta que, pues, de alguna manera el títere también es parte de uno. Y sería objetivizarse uno también, ¿no? Cosificarse uno también. Para mí los títeres son un camino, son un escenario, son todo una multiplicidad de posibilidades que pues en ese trasegar que yo te contaba o les contaba de encontrarme con la academia y reconocer el necesario, el urgente diálogo que hay entre la academia, la investigación y las artes, la Titiribiblioteca básicamente es eso, ¿no? Es tender un puente para reconocer que no solo la lógica y la razón aportan a mejorar las condiciones de la vida de las personas o a comprender la realidad que se habita, sino que esa realidad necesita poetizarse, necesita significarse, necesita metamorfosearse a partir de lenguajes estéticos que faciliten la comprensión y el sentir. Y de ese modo, la fantástica de la que habla Johnny Rodari nos facilita esas posibilidades, y el encuentro con el teatro y los títeres pues son un lenguaje popular, un lenguaje sencillo, complejo, pero simple, ¿cierto? Simplificado, muy concreto, que permiten establecer esa comunicación y que en el plano de lo real es el encuentro de una mirada de la realidad desde un lenguaje estético, pero en la praxis, en ese espacio de distanciamiento y de reflexión de lo que hacemos con ese encuentro que estamos proponiendo en la academia, es nuevamente el abrazo entre la lógica y la fantástica, es el abrazo de poder traer un ejercicio de investigación que se piensa la realidad desde unas apuestas epistemológicas, desde unas intencionalidades éticas y políticas de vivir dignamente en nuestro contexto. Cómo ese ejercicio de reflexión al encontrarse con los títeres pues facilita esa comunicación con la comunidad, nos da a nosotros más posibilidades para comprenderla y para poder aportar a la transformación de la misma. De allí que pues desde mi perspectiva yo no concibo que las artes tengan una función a veces tan superficial y trivial como de divertimiento, o a veces incluso mucho peor que como de recreación, ¿no? Todo hecho artístico, todo proceso de creación que demanda de un arduo ejercicio de investigación, de lectura, de indagación, y más en los títeres, que es mucho más complejo porque además de la situación
del hecho dramático que se construye, también está la identificación de la técnica, la plástica, la animación. Entonces, todos estos elementos son supremamente claves y cumplen una función dentro de la sociedad y tienen una apuesta para mí, y es que el arte tiene una responsabilidad social, y cuando logra acercarse a la comunidad, cuando logra generar ese vínculo, está cumpliendo su razón de ser, ¿no? Porque distorsiona la realidad, la amplifica, la muestra, la poetiza, la vincula a la comunidad, sirve como reflejo o también como distopía, ¿cierto? Y genera esos espacios desde lo sensible, desde la posibilidad de comunicar con el corazón humano. Entonces, la Titiribiblioteca es un poco eso, hacer un ejercicio de investigación, de tener la información de la realidad y en encuentro con los títeres poner a dialogar conocimiento con sentimiento, reivindicar un necesario encuentro que se tiene que dar ahora en este cambio de siglo, en esta esquizofrenia cultural que vivimos, donde pareciera que la razón, pues como decía este pintor español, del sueño de la razón produce monstruos. ¿Cómo era que se llamaba este señor? Creo que es Leo. Francisco de Goya y Lucientes. Goya. Creo que Goya. fue Goya, sí. Esa crisis de la razón, que es la crisis ambiental que vivimos, pues ante eso y cómo desde lo local respondemos y cuál es esa función social que tiene el arte, cuál es esa responsabilidad política de nosotros los artistas, es eso, volver a traer la herida abierta, mostrar el corazón ahí palpitante a través de unos lenguajes que se simplifican, pero que tienen unos mensajes muy profundos de producto de esas reflexiones. No sé si ya. No, bien, chévere. Sí me perdí. No, chévere, chévere. Creo que no, no estamos perdidos. Vamos por buen camino, ya que como que todos los caminos conducen al títere. Bueno, Dianita, resulta que quisiéramos conocer un poquito más sobre el trabajo, digamos, desde esa perspectiva que tú planteas, la función social del arte, el trabajo que vienen realizando ustedes en la comunidad, el trabajo que se viene haciendo desde la Titiri Biblioteca. Yo tengo como mala recepción, voy a apagar el micrófono. Bueno, pues la Biblioteca Comunitaria, como les decía, nace en el 2017 y de manera ininterrumpida ha desarrollado procesos de formación artística enraizados en el barrio Buenaventura y en la Comuna 8 de Ibagué, pero también ha llevado a cabo itinerancias por el sur del país, ha estado en Ecuador, en el Putumayo, en el Cauca, en diferentes lugares del Tolima, y tiene la pretensión de ser un espacio de creación popular donde todos nos reconocemos como sujetos creadores y tenemos la posibilidad y la capacidad de poner en escena, construir dramaturgias que hablen de la realidad para problematizarla y que esa problematización también permita que, como dicen los pueblos afroamericanos, que solo el que vive dentro de la casa sabe dónde es que cae la gotera. Entonces esa reflexión y esa problematización de la realidad local también invita intuitiva y reflexivamente a proponer alternativas de solución a esos problemas que son comunicados desde el lenguaje estético producido y creado con los participantes de la Titiri Biblioteca. Es un escenario
en el que participan los niños y las niñas, donde el producto final es la creación de una obra de títeres que aborda los problemas ambientales del barrio, de la vereda, porque pues hemos realizado este ejercicio, por ejemplo, en Planadas, en Río Blanco, en San Juan de la China, en Chaparral, y hemos visto cómo la estrategia pedagógica permite situarse en el territorio y abordar esos problemas del contexto, y que la misma comunidad pues proponga alternativas de solución, de manera que los títeres se convierten en en un vehículo o en un lenguaje que facilita el encuentro con la comunidad y nos pone a reflexionar sobre nuestra realidad y nos pone a soñar sobre cómo queremos que sea nuestra realidad, o nos pone a asumir un papel sobre lo que está sucediendo. Gracias a este ejercicio, a pesar de que solo en un inicio o durante el proceso de formación se vinculan los niños y las mujeres juegan un papel muy importante, porque con ellas emprendemos un proceso de planeación investigativa, de investigación popular, y con ellas, además de identificar esos problemas que así como los identifican las infancias, las mujeres también, y de gestionarlos ante las instituciones, paralelo a ello, es con las mujeres con quienes es posible construir y planear los espacios donde los niños y niñas van a socializar las obras de títeres. Eso lo que facilita y paralelamente tiene como esa intencionalidad es de tejer un diálogo o afianzar ese vínculo que hay entre las mujeres y los niños, un diálogo intergeneracional que fortalece y permite reconocer las capacidades locales, reconocer el papel tan importante que tenemos nosotras las mujeres en el tejido social organizativo, donde pareciera que las amas de casa, que además de ser ninguneadas y de no reconocerles su trabajo doméstico al no ser remunerado, y tampoco reconocer la crianza, sabiendo que son las mujeres las formadoras, también se les ha atribuido una responsabilidad muy grande en la construcción de las ciudadanías. Las crianzas son en últimas construcción de ciudadanías. Entonces, que las mujeres reconozcan ese rol y que en complicidad con los niños y las niñas se creen espacios artísticos que les permitan a ellos darse cuenta de su importante papel que cumplen en la sociedad, ¿no? Un papel que en el modelo de producción capitalista no está ninguneado, que no es reconocido, que no es valorado, pero que en la realidad concreta, sobre todo en los territorios subalternizados y periféricos que crecen informalmente en unos estados de vida indigna, con unas ausencias de gobernabilidad y de atención, pues es el autorreconocimiento de su rol dentro de la sociedad, de la importancia de apelar a esa solidaridad, a ese convivio, a ese encuentro, a esa apuesta de trabajo colectiva que a la que nos lleva el teatro, a la que nos lleva la lectura, a la que nos llevan los títeres, porque para ser títeres necesitamos complicidad, necesitamos amigos, necesitamos aliados que sueñen con nosotros, que construyan con nosotros, y que en la puesta en escena pues pongan esa evidencia, esa capacidad de comunicación humana que trasciende la palabra y que facilita ese deseo conjunto de poetizar la vida, de mostrarla a partir de otras maneras que superen pues las condiciones de la realidad. Gracias. Eso es un poco la Titiribiblioteca. Gracias, Dianita. Pues muy importante como, o sea, me parece muy importante de resaltar entre todo lo que nos has compartido, el hecho de cómo se vinculan diferentes tipos de poblaciones a un ejercicio donde, digamos, el títere aparece como mediador, como un elemento que ayuda a articular el diálogo para poder generar, pues también una confianza, ¿no? Una confianza en querer decir, en querer expresar, en querer manifestar lo que de pronto durante mucho tiempo en la vida de una persona ha estado ahí también oculto. Entonces también aparece esa parte, digamos, psicológica, terapéutica
del títere, ¿no? En este accionar, no solamente, digamos, dentro de lo social, ¿cierto? Sino también una forma, digamos, de salud pública, de sanación a través del arte, para no cerrarlo solo, digamos, en el teatro de títeres. Eso me parece muy lindo, porque en el fondo ocurre eso, ¿sí? Y de Ocurre organización, ¿sí? De sanación, de autorreconocimiento, de organización, de impulso a la transformación, de afianzamiento de las identidades locales. O sea, es para mí, para nosotros, para el ejercicio que emprendemos, los títeres son nuestros principales aliados. O sea, con los títeres estamos revolucionando o resignificando o reexistiendo en el territorio. Gracias a ellos hemos logrado que la gente vuelva a reunirse cuando hay un tejido social fragmentado. El encuentro con los títeres es el que ha facilitado nuevamente el encuentro con la comunidad, y que el títere pueda decir lo que está pasando en el barrio ha sido una motivación para construir un sentido de pertenencia por el barrio, o al menos de sensibilidad, de cariño, y decir, venga, sí, necesitamos de verdad volver a organizarnos, necesitamos trabajar en colectivo. O sea, la potencia que tienen los títeres es tan grande que por eso es bastante reduccionista pretender que el títere sea solo una herramienta, ¿no? Que es una herramienta educativa. No, el títere o los títeres son mucho más que eso. Por eso decía, son un camino. genial, genial. Me alegra mucho escuchar tu voz, tu mensaje, compartirnos tu experiencia, ¿no? Dentro de esa experiencia, Diana, se me ocurre así que nos cuentes un poquito, ya digamos apartándonos, digamos, de la parte eh, del trabajo académico, del trabajo de investigación pues, desde una práctica también, digámoslo así, teórica, y de ese campo de acción también que luego se aterriza a lo comunitario, ya entrando solamente, digamos, a la parte de la creación artística, ¿sí? Dentro de tu proceso artístico, dentro de tu proceso, pues, humano, ¿no? Como ser humano, mm, ¿cómo has abordado, cómo has enfrentado los retos que presenta el hecho de, de poner en escena, de poner en cuestionamiento, de poner en acción, en movimiento, en imagen, una idea, una dramaturgia, un texto? ¿Cómo son esos procesos creativos a los que tú como artista te has enfrentado en relación al arte de los títeres en tu proceso? Más o menos esa sería la pregunta. Sí, pues primero es importante mencionar que eh, pues Colombia no tiene un espacio de formación donde uno se haga titiritero o titiritera, y aunque es una carencia eh, pues que yo creo que adolece, no sé cuánta gente quiera ser titiritera en el mundo, también siento que es un llamado de unas minorías, pero que debe ser escuchado. Sin embargo, también me parece que es muy bello este oficio que todavía no está institucionalizado, que no, o sea, que a pesar de que haya una ausencia de formación, también goza de cierta libertad, ¿no? De cierta anarquía que permite ser un oficio legado, ¿no? Como cuando el abuelo médico tradicional le entrega su saber al médico aprendiz, como cuando la partera le está enseñando también a su aprendiz de partería. Eso me parece maravilloso, me parece que es una apuesta de disidencia que reta demasiado, porque también genera una autonomía en el titiritero, la titiritera que se está formando, un deseo profundo de construir, de decidir qué quiere uno construirse, cómo quiere construirse en ese oficio, qué tipo, qué calidad, qué quiere entregar, hacia dónde quiere indagar. Y de esa manera
pues yo estoy formándome desde hace 7 años, yo construyo mi proceso de formación artística desde una apuesta comunitaria. Pues creo que es una fortuna muy bella hacer este trabajo comunitario y es el aprender haciendo, ¿no? Hacerme artista mientras camino con la comunidad, mostrándole a la comunidad la necesidad y la apuesta que tiene, la importancia que tiene el arte en los procesos de transformación, pero pues yo no soy artista. Yo cuando digo, bueno, vamos a hacer la Titiri Biblioteca, surge mucho como parte de esos chispazos intuitivos que forman parte de la creación, pero yo no soy artista, entonces fue un reto mayor porque pues sí era investigadora y entonces fue la necesidad de, bueno, ¿cómo esto que ya sé me va a dar las bases para empezar este ejercicio de formación? Y de esa manera mientras la Titribiblioteca emprende ese rumbo de trabajo comunitario artístico, surge la agrupación Cocuyo Cultural como ya un espacio mío y del equipo de trabajo con quienes lo conformamos, como ya desde un lenguaje estético que queremos empezar a darle una línea que se identifique desde lo que nosotros hacemos, desde nuestra intencionalidad, por supuesto con un enfoque territorial. Y ha sido un reto muy importante porque es la búsqueda, uno cuando hace arte tiene una necesidad de decir algo, ¿no? Y de decirlo de una manera en particular, ¿sí? No solo de mandar el comunicado y ya, sino de buscar una forma diferente que de verdad logre calar o que logre hacerlo sentir a uno a gusto con eso que quiere decir. Entonces, esa formación titiritera ha sido muy afortunada y desafortunada en unos casos, pero me ha permitido encontrar gente muy valiosa por el camino. Aquí yo quiero destacar el aporte del maestro Julio Ferro, que es un referente de la pantomima en Colombia, que me acompañó durante esos inicios ya de mi formación, de mi autorreconocimiento como artista, ¿no? Porque también hay un dilema muy fuerte en que, no, es que usted estudió fue sociales, usted no es artista. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo cuándo soy artista, cierto? ¿Cuándo de verdad me empiezo a reconocer como artista? Entonces en ese camino encontrarse uno con gente sensible, humana, que lo lleva, que le ayuda a indagar, a explorar, a encontrar esa nuez que tiene la realidad, esa búsqueda que tiene, que uno encuentra, esa búsqueda en el teatro o esa búsqueda en los títeres de poder descubrir cómo algo muy sencillo como mover la mano, el significado, todo lo que connota, ¿no? Todos los significados y la riqueza que hay, que pues como decía, trasciende la palabra y está a partir del cuerpo en relación con, ¿cierto? Entonces ahí el maestro Julio Ferro, otro grupo muy importante para mí ha sido el Baúl de la Fantasía, con la guianza de la maestra Magdalena Rodríguez, porque ha sido encontrar esos maestros en ese oficio, digamos, vuelvo y reitero, como anarquista, en ese oficio de autonomía, de uno decir qué quiero para mi vida, esos encuentros han sido maravillosos porque han permitido identificar con ellos unos temas, vea, yo quiero hablar de esto, a mí me gusta mucho esto, y es como con la guianza de los que saben, porque yo estoy en un proceso de formación y creo que es un ejercicio inacabado. Eh, Empezamos a decir, bueno, ¿qué requerimos para esto? ¿Cómo lo queremos decir? ¿A quién está dirigido? Y empieza todo un ejercicio de entrenamiento y de construcción plástica que ha permitido ya los montajes de 4 puestas en escena para público infantil y para público juvenil y que han gozado de gran receptividad. Eh, no sé, ¿qué más, Leo? No, bien, bien, Rita, muy chévere, porque bueno, ya digamos, cuéntanos un poquito de esas obras y también cuéntanos, digamos, de todas esas etapas que ocurren en el proceso creativo consciente o inconscientemente o que se dan
cuando se asume una metodología de trabajo como es el taller o como es el montaje o como es, en fin, a la apuesta que se le haga también desde la perspectiva estética con la que se quiera abordar una temática, está, digamos, este momento del hacer, ¿no? Del hacer, del trabajo manual, del trabajo artesanal. El creativo, sí, el detonante creativo, sí. Pues primero es como cuando una idea le rasca a uno en la cabeza y toca sacarla porque toca sacarla, ¿cierto? Como una puntillita o como una gota de agua ahí cayendo y siente uno el deseo de buscar cómo decirla, cómo contarla. Entonces, pues tenemos ya, les decía, estamos estrenando obra de títeres, se llama El burrito de Belén, es una obra de títeres de animación a la vista. Fuimos ganadores de la beca de creación también de otra obra de títeres que se llamó Un canto a la vida, que pone en evidencia todo el bullying, toda la violencia que hay escolar, en la ausencia de reconocer las diferencias, ¿cierto? Por unos modelos de vida que tienden a estandarizar. Es una obra... Es una fábula muy linda que utiliza la técnica del títere de varilla porque son aves, necesitábamos que los títeres volaran, fue la técnica más precisa. Hay otra que se llama Varieté de la lectura y los títeres, que intenta establecer un diálogo entre la lectura en voz alta, pero con la animación de títeres, que involucra títere pelele, involucra también el títere de varilla, involucra la animación de objetos. Tenemos otra exploración muy linda que se llama Historias de Paco, Pepo y Pepita, que ha sido un ejercicio de entrenamiento en el títere de guante. Y entonces, pues primero surge la idea que hay que acotar, que hay que limpiar. Esas ideas pueden surgir de un poema que uno lee, de una canción en un momento donde uno está profundamente sensible, de un hecho violento que genera la necesidad de decir, venga, esto tendría que ser de otra manera. Y hay que escribirlas, ¿cierto? Hay que ponerlas en una situación, en una acción profunda, en un círculo de acción constante como la vida, mirarlas de manera esférica, cómo se conecta con muchos otros elementos y aspectos, tanto de la realidad como de lo onírico. Y ya después de escribirla y de mirarla en acción como un hecho, como un suceso que está todo el tiempo aquí en el presente, pues empezamos a buscar algunos referentes, algunos musicales, estéticos, de colores, de dimensiones, de tamaños, y construimos los personajes. Primero los boceteamos, los dibujamos, después pues ya viene esta parte hermosa que así como la disfrutamos tanto con los niños, también en nuestro proceso de creación, y es perfilarle, darle vida a ese ser, pasarlo a la tridimensionalidad. Hemos explorado la tela, la espuma, el papel maché, ¿qué más? Pues el guante. Adicional a eso, pues ya después viene todo el entrenamiento titiritero, o es un ejercicio que se va dando paralelo a la construcción de la plástica. En la construcción de las composiciones musicales que acompañan la obra, y pues lo que tenemos a veces dificultades, ¿no? Yo creo que algo que pasa es que cuando uno decide hacer títeres, o no sé, yo me he topado con gente que somos como neuróticos, ¿no? Se convierte como en una obsesión, el deseo de poder ver lo que uno hace tan pulcro, el deseo que todo salga bien, ¿cierto? A veces eso, la ansiedad de que ya se viene el tiempo, que tenemos que entregar. Entonces eso hace que aunque tengamos en conjunto un interés sublime de creación, eso genera a veces conflicto, ¿no? Porque es como que todos queremos que salga bien y estamos tan estresados en que todo salga bien, que a veces resulta que todo sale mal, que toca respirar profundo, pero que lo importante y lo valioso, y lo resalto, que así como pasa con los niños y las niñas de ese ejercicio de creación, es aquí también sucede, ¿no? Y es la comunión, una palabra bellísima del teatro, que es el convivio, es
ese encuentro de solidaridad, de poner a dialogar lo que tú sientes con lo que yo siento para poder mostrar aquí algo que sea, que pues desde nuestra mirada pueda ser bello o que tenga una intencionalidad de que sea grotesco. Bueno, es parte de ese ejercicio creativo y lo que puedo decir es que aunque es difícil a veces vender esas obras, comercializar, o sea, ganar el sustento a partir de este oficio, también son esas victorias, ¿no? Son esas pequeñas batallas que uno gana para proponer un ejercicio estético independiente que tiene una mirada crítica y que intenta romper, irrumpir en la cotidianidad, en lo hegemónico, en lo que socialmente está establecido y da de beber un poco de la inventiva, de la creatividad, de, de la singularidad del sentir de quien, del artista que crea y lo ofrece generosamente al público. Vale, Danila, chévere, chévere. Me suscitan bastantes reflexiones escucharte. Mm, por ejemplo, bueno, pero era la pregunta anterior, pero casi se me pasa, menos mal me acordé. Cuando tú decías como, bueno, que lo hace un artista, ¿no? Como este cuestionamiento. Y también, por otro lado, digamos, lo que sale a flote también es una amplia gama de posibilidades que tiene el teatro y el teatro de títeres particularmente, y como esa característica interdisciplinar de un arte que pues es un arte también popular, ¿no? Que es el teatro de títeres, que me parece que hay un carácter popular en el teatro de títeres que aunque también hay muchas expresiones y cuenta pues de forma contemporánea con diferentes maneras y medios, incluso hasta tecnológicos para ponerse en escena y para comunicarse. Hay una raíz en el títere que tiene que ver con ese carácter popular y su interdisciplinariedad al momento de ser un objeto plástico, pero también al ser un objeto puesto en una función dramática y también ser pues una materia que ha sido transformada y lo que conlleva a eso, ¿no? Entonces me hace pensar como en resaltar esa necesidad de comprender el arte del títere desde una perspectiva mucho, mucho más amplia que, que la que se tiene, pues, sobre que el títere, por ejemplo, solamente es para público infantil o que el títere solamente puede ser si se presenta bajo unas condiciones como los retablos o, ¿cierto? Como elemento, digamos, que está presente también en muchas dimensiones, ¿no? Encontramos el títere en la educación, puede ser implementado dentro de diferentes prácticas didácticas, también lo podemos encontrar, eh, bueno, en el espacio que ustedes vienen trabajando desde su relación con la literatura también, sí, entonces ahí el títere también no es para estar simplemente como decorativo, sino que hace parte de ese lenguaje común que se construye entre esos dos artes, ¿no? Esa interdisciplinaridad del títere como objeto plástico, donde hay que construir un personaje, ¿cierto? Todas esas posibilidades tan amplias y que lo caracterizan como un arte interdisciplinar, creo que es lo que permite que la persona que trabaja con el títere sea un artista, sin necesidad de entrar ni a un canon, ni a una categoría o a un hecho específico de formación, ¿cierto? O sea, creo que en el caso de Colombia, pues no hemos podido construir un espacio o muchos espacios donde las personas que deseen tener la experiencia de un proceso formativo la puedan tener, independientemente de que se vayan a dedicar o no a eso, porque también eso es otra situación que se presenta. Yo quisiera entonces hacerte otra pregunta, ¿no? Como que me, que me resulta eh,
más específicamente del ámbito del títere, ¿cierto? Frente a las técnicas. Tú decías algo muy interesante, muy puntual también. Eh, en la obra Un canto a la vida, la técnica es de varilla porque necesitábamos que los títeres volaran y era la más apropiada. Creo que estoy citándote casi puntualmente. Entonces, el papel que juega, la decisión como director, como artista, como creador, eh, ir por una técnica o ir por la mistura de varias técnicas, lo que implica esa decisión en el proceso creativo. Podríamos hablar un poquito de eso en tu caso, en tu proceso, en tu experiencia. Gracias. Pues creo que aunque todo acto de creación está muy ligado a un sentir individual, uno es un sujeto social, histórico, geográfico, y de esa manera ese sentir de uno pareciera que cuando se transmuta, cuando se, cuando se pare, ¿cierto? Es un encuentro con el otro, ¿no? Es ese encuentro con uno mismo resulta ser un encuentro con el otro. Entonces, tomar estas decisiones se deben también a un respeto profundo al público, a una necesidad de que si para mí es fácil de entender, pues para el público lo será, ¿cierto? Hay un teatro, hay un tipo de teatro, de arte, pues que lo que menos importa es qué dice el espectador, lo más importante soy yo, tal, pero en este caso para nosotros es muy importante y es muy valioso el público y el público de alguna manera en este primer momento que es tan íntimo, tan de creación, pues el público resulta siendo a veces uno, ¿no? Pues uno como un sujeto situado en un momento histórico y en un espacio concreto facilita ello. Algo que me parece también valioso resaltar acá es ese poder que tienen los títeres de comunicarse y hemos dicho mucho de comunicarse con el pueblo, pero hay una pretensión o hay a veces un sesgo de hablar de lo popular como si fuera solo hablar de los pobres o de masas, de grandes cantidades de personas allá haciendo ruido. Y cuando hablamos del pueblo, hablamos es de, primero de la esencia de las personas, de una esencia humana, de un tipo de población también que pudiera estar subalternizada o dominada por un escenario o por un poder hegemónico. Pero también de de personas sensibles que, como tú decías, está hecho para niños, está hecho para adultos, está hecho para todos los que en realidad sentimos y a veces nos toca decir, bueno, apelar a saquen su niño interior, pero en realidad ese sentir está abierto, ese deseo que está aflorado en la infancia y que pareciera que se oculta ya en la adultez, pues está allí presente y la decisión de construir estas técnicas o identificar esas técnicas, pues está muy ligada al deseo de qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Por ejemplo, el títere en la obra de títeres que tenemos del Burrito de Belén, dirigida por la maestra Magdalena, tuvo la pretensión también de explorar una técnica que es el títere de animación a la vista, un títere de varilla mixta, que pues uno no sabe hasta dónde, o sea, no hay nada que esté como aquí definido, esto es por este lado, de aquí llegamos a esto, ¿no? Sino que hay unos sincretismos, unas mezclas, unas amalgamas que están mediadas por ese interés de relación con el público, pero también por el interés de aprender una técnica, pero también por el interés de que eso pueda verse bello o que definitivamente no se vea bello, ¿cierto? Entonces, algo que también creo que es importante resaltar es que aunque un titiritero pueda tener muy claro y muy manejada ya la técnica y muy definido lo que va a hacer, tiene que estar es muy atento a esos chispazos de intuición, porque nosotros somos mucho más animales de lo que
creemos que no lo somos, ¿cierto? Nosotros usamos solo como el 10% o el 15% de nuestra razón, pero el resto de nuestro cerebro es un cerebro intuitivo, de chispazo, de lo que sale, de nuestra condición animal. Entonces, eso también determina mucho el ejercicio creativo. Muchas veces con la maestra estamos así creando y no sabemos cómo resolverlo y al otro día la maestra dice, Diana, me soñé cómo resolver esto. Este títere le podemos poner esto, acomodar acá y a mí eso me parece tan maravilloso porque supera esa racionalidad reitero, nos ha tenido tanto en crisis y devela toda la capacidad de ese ser inconsciente que está presente, de esas otras energías que se mueven alrededor y que aportan tanto al proceso creativo. Gracias, Dianita, no, súper. Pues también chévere, como tú nos lo compartes, esa participación, esa colaboración y ese vínculo que afortunadamente se ha desarrollado también con la maestra Magdalena, porque pues hay que resaltar también, digamos, que los maestros del teatro de títeres en Colombia, que llevan pues una larga trayectoria, entre 40, 50, incluso hasta 60 años algunos, eh, pues son como la piedra angular para que pueda existir esta retroalimentación, como tú lo decías un poco eh, al comienzo de la conversación. Es un arte que se ha vuelto como, en el caso por lo menos de Colombia, de no existir escuelas, como de que si no está esta presencia, este acompañamiento, o por lo menos esta amistad, esta proximidad también de sentires humanos entre diferentes generaciones, pues sería imposible que el arte de los títeres estuviera moviéndose, ¿no? Como viéndolo desde una perspectiva también de cambio, ¿no? Eh, eso es muy valioso porque también se rescata ese saber de esa maestra y ofrece un legado, o sea, viéndolo de una manera así casi japonesa. Sí, recordemos que No, y es que así es, y para que, que uno lo pudiera ver es una dificultad, porque entonces, ay, si no hay un maestro que me guíe, yo no voy a poder, y es algo que yo he pensado mucho, y es como hicieron los pintores cuando decidieron empezar a pintar, qué hizo el primer pintor, qué hizo el primer músico, qué hizo, no, uno aprende haciendo, ¿cierto? Y ahorita hay una multiplicidad de posibilidades para aprender, pero que el teatro de títeres en Colombia no tenga una formación es una debilidad, pero también hay una libertad y para mí ha sido eso como una fortuna y es una cosa bella, o sea, es maravilloso, es descubrir al maestro y es descubrir a un maestro o una maestra que yo decía, ay, Dios mío, dame un maestro y me dio una maestra y fue lindo porque también es ver su humanidad, ¿no? Están creando, pero también son otra cosa. Y uno empieza a construir, o sea, no solo es que enséñeme a hacer títeres, no, es que para aprender a hacer títeres camine conmigo y camine con mis karmas, mis dharmas, con todo. Entonces, eso me parece muy lindo de este oficio que rompe con el adoctrinamiento de la línea disciplinar y que lo invita a un ejercicio autónomo de encuentro, de vínculo, de afecto y de amistad de amor profundo con esos maestros. O sea, mientras uno está aprendiendo títere, uno, en este caso, pues uno está amando a su maestro, está odiando a su maestro, está viviendo lo que significa el arte como tal, ¿no? La esencia, lo genuino de la vida, todo lo que pasa, esos intrínculos, sub y baja, bueno, están ahí y ver eso es lo que le da a uno también las herramientas para decir, bueno, ¿qué aprendo? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿Cómo voy? Un ejercicio de autonomía. Perdón, Leo, que te interrumpí. esa es la conversación también, en ocasiones, como esa gente de ciencias sociales siempre interrumpía.
a mí me regañan cada rato porque interrumpo a veces mucho. No, mira, pero creo que me parece que ahí es como un complemento bonito que aportas a esa reflexión sobre la importancia también de, de estas generaciones de mayores y mayoras en el teatro de títeres. Pero también pues hay otras generaciones que vienen atrás, obviamente, eh, construyendo también su propio camino y también sus propias maneras de aprender haciendo o de haciendo aprendiendo y buscando una manera como de renovar, ¿no? Entonces, hay que resaltar la importancia de estas tradiciones, de estos maestros se han constituido, y maestras, perdón, que han constituido un eh, digámoslo, la columna vertebral de lo que hoy es el teatro de títeres en Colombia, ¿sí? Y luego entonces encontramos muchas ramas, al igual que tú, yo también fui influenciado por la libélula dorada. Creo que al ver la misma obra, creo que al ver la misma función, ¿sí? Entonces es cuando uno dice, bueno, porque yo venía como también de un mundo Mira uno cómo se atraviesa, sí. sí, así ocurre. Esa es como la magia del vivir, ¿no? La magia del vivir. Entonces, en esa magia del vivir uno dice, bueno, yo, ¿qué posición tomo hacia dónde voy? De todas esas, ahora una preguntita chiquita, de todas las etapas del proceso creativo, de todos los momentos, que no estoy diciendo que sea primero este, luego este y luego este, sino de todos esos momentos del proceso, si tú pudieras eh, categorizar uno, por ejemplo, la pintura en el títere o en la escenografía, eh, ¿cuál te gozas más? ¿Con cuál te ves más identificado? ¿Con la parte escénica, con la parte plástica, con la parte literaria, con la parte escultórica? Bueno, esa es como más o menos la pregunta. Pues, no sé, yo pienso que, o sea, todos tienen lo suyo, ¿no? Y como hay unos que están paralelos, de pronto el cual me frustra más. Me frustra más cuando uno ya tiene la obra y es tan difícil venderla, sacarla, que la reconozcan. Pero no, por ejemplo, la parte de creación es una revelación, es un descubrimiento, es un laboratorio ahí quimérico, alquímico, porque pues yo estoy aprendiendo, entonces la maestra la que le dice a uno, bueno, miremos a ver cómo hacemos, cómo mirar el material, cómo explorarlo. Eso me parece muy lindo y cuando ya está empezando a formarse el títere, que es como un hijito de uno, que mientras uno lo está haciendo, hay tantas cosas que se piensan, ¿no? Los títeres me han invitado también a escribir, ¿cierto? Y he hecho algunos poemas alrededor de lo mágico que es hacer los títeres, ¿no? Como los recibos de la luz, como los apuntes viejos se van volviendo un ser, papel tras papel, pegue papelito, en una paciencia y en un amor y en un deseo de que nazca ese ser, se va transformando y se va significando esos objetos o esos elementos para, para que luego nazca eso, ¿no? Y pues yo no soy madre natural, ¿cierto? Pero sí siento que cada creación es un parto y que los títeres son algo de uno tienen, ¿no? Como los hijos. Y por eso, pues los títeres de uno son los más bonitos. Sí, esa reflexión me tocó bastante. Sobre todo en el tema de pegar papel tras papel, porque no, yo nunca pude con esa técnica. Me falta Feng Shui en la vida. Me falta, me falta una A mí representación me ahí muy... encanta. Me encanta untarme, mantener untada y después quitarme así los pegotes largos, me encanta. Eso, creo que bueno, hemos descubierto que es lo que más me gozo, eso. Pero la parte traumática, hablemos de la parte traumática, que son las partes que normalmente a uno no le gusta hablar, como con el psicólogo. Eh, Estamos en terapia. Estamos en terapia, titiriterapia.
Téngalo titerapeo. Está chévere la ¿Cuáles son conversación. las partes traumáticas? En esa parte, no, en esa parte traumática puntual a la que tú apuntabas, del tema de la circulación de las obras, de ese proceso, de esa otra parte del proceso creativo que tiene que ver con el hecho, pues, de exponerlo porque, pues digamos, es una obviedad, pero sin público no existe teatro. Y es en el público que se concreta ese hecho artístico, que es donde permite que a través de ese convivio, de ese encuentro, de esa eh, de esa relación que se genera entre los actuantes, sean objetos o sean humanos, entre y el público, ¿no? Esa relación entre las diferentes partes que en el teatro de títeres, desde mi punto de vista, que seguramente me lo copié de alguien, pero no me acuerdo y no lo voy a citar, es esa relación que se genera entre el objeto que está hecho para actuar y que pasó por un proceso para construirse, para darse forma, o incluso solo cuando incluso es un objeto desnudo en su naturaleza objetual, tal como es, incluso en el teatro de Puro, objetos, puro, materia prima. como materia prima cruda o en su forma específica, encontramos que hay un tratamiento, ¿sí? Hay un tratamiento, así sea decir, bueno, esta olla sí, y esta no, esta cucharita sí, y esta cucharita no, yo me imagino, no fue la primera cuchara que uno se robó del restaurante, no. Esa trae una historia con uno, ¿no? Es por algo, de pronto uno migró con ella y se la regaló el tío, abuelo, y es la cuchara de plata que representa muchos valores simbólicos en el artista o en el creador, ¿no? Entonces, en el objeto como tal, en el objeto títere, hay una cantidad de mediaciones que son pues relacionadas con su construcción, con su abordaje, con su manera de ser, del tratamiento que se le da. Está la otra parte de la relación que es quien pone la energía para que los objetos tomen movimiento y adquieran esta, esta Vida. simulación de Sí, vida que resulta en ocasiones más viva que la sobreactuación, por ejemplo, porque es una actuación muy contenida, sí. muy específica, ¿no? Con sus características. Y lo que ocurre con el público, que si no existiera, si no estuviera allí, pues a menos de que hubiera una cámara que pudiera registrarlo, pues eso queda digamos, en el espacio de entrenamiento, ¿no? No se completa la obra, no logra ser si no hay público. Esto es algo obvio, parecido, pero a veces como creadores se nos olvida y también como agentes sociales de cambio, que uno trabaja es para el público, ¿sí? No para de pronto solamente uno. Hay parte de uno, de sus angustias, de sus necesidades de expresión e incluso de su propio ego. En ocasiones creo que a veces los artistas somos demasiado, queremos contar mucho lo que queremos contar nosotros. Y a veces no nos recordamos que también se puede recrear, también se puede divertir, también se puede, y nos ponemos a veces en un grado muy trascendental de la creación, que se queda de pronto solo para uno, Melodramático. se queda solamente para uno. Sí. Puede ser dramático, pero también puede ser para el público o con el público. Melodramático, Ah, melodramático. melodramático. Perdón, perdón, perdón. Pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a preguntar? Pues pucha. No, te iba a preguntar, te iba a preguntar, espera que me fue No, la. hablamos de lo traumático, de que habláramos de lo Sí, traumático y empezaste con la terapia. listo, entonces es que por ahí me fui, qué pena. Eh, lo traumático, entonces lo traumático, ¿cómo podríamos, qué ideas tendrías tú para que pudiéramos desde,
desde el arte en general, desde la circulación de las artes, ¿cómo podríamos construir, no sé, políticas, planes, acciones, actividades autogestionadas para hacer circular esos espectáculos? Porque sabemos que los públicos están, ¿sí? Lo que no tenemos es los recursos para que esos artes lleguen a esos públicos. O sea, que se puedan facilitar los medios para que el artista pueda tener las condiciones no mínimas ni básicas, sino las condiciones óptimas, ¿sí? Para poder desarrollar sus prácticas, Dignas. ¿sí? Dignas, claro. ¿Sí? ¿Qué, Sí. qué idea se te ocurre? Pues, o sea, no sé si el público esté, es que dependemos tanto de los contextos, de las realidades, pero pues creo que hay muchas causas, muchas razones y consecuencias que dan pie para que uno de los aspectos más difíciles o traumáticos dentro del proceso de creación sea poner a circular las obras. En razón a que no hay una cultura de los títeres, ¿cierto? Colombia no es un país que tenga una educación permanente, una oferta permanente y constante en el territorio para disfrutar, para presenciar los espectáculos de títeres. Entonces eso genera una necesidad de construir públicos y construir públicos con buenas obras, porque un público que ve una mala obra pues no va a volver a ver obras, no le interesa, o a menos que sea muy masoquista o tenga mucha esperanza de que llegue otra persona y presente una buena obra. Entonces hay una responsabilidad esencial dentro de los titiriteros y titiriteras o de los artistas y las artistas, y es de asumir con responsabilidad el oficio, con entrega total, para que de esa manera la puesta en escena logre brillar y facilite que pues hayan espectadores dispuestos, agradecidos con el ejercicio creativo de una parte. De otra, influye también las ausencias institucionales, los gamonalismos locales. Ibagué, en nuestro caso concreto, Ibagué, el departamento del Tolima, pues hay unos niveles de corrupción demasiado fuertes, hay unas mafias, hay unos clanes políticos que ningunean los artes. De hecho, hace poco un candidato tenía la imagen de un títere con el signo de prohibido y decía no más títeres, no permitamos que los títeres nos gobiernen, y pues fue doloroso, ¿no? Poder ver eso, porque lo que demuestra es una ignorancia de quienes están en el poder, una subestimación de esto que hemos reiterado a partir de esta entrevista sobre el valor y la potencia que tienen las artes en los ámbitos educativos, en la formación, en la construcción de ciudadanías sensibles, respetuosas, amorosas, solidarias. Y también tiene que ver con lo que se denominan las roscas, ¿no? Lo que políticamente. Entonces, influyen muchos aspectos de allá, de acá, y eso hace que, bueno, quienes hayamos asumido con necedad, con testarudez y con estoicismo este oficio, pues así como es de bello, de placentero, de de tanto gusto, de tanto amor, de tanta, no encuentro la palabra para decir, bueno, pero de reivindicativo, crear a sí mismo, pues eso tiene unas consecuencias, y están nosotros en idear nosotros nuestros propios espacios. Yo creo que es necesario producir obras de calidad para que estos públicos comuniquen a otras personas, construir lazos de solidaridad con otros titiriteros y titiriteras en el ambiente teatral local. Siento que es un escenario muy hostil, siento que el patriarcado influye de alguna manera, que no es lo mismo ser titiritero que titiritera, a pesar de que estamos en este siglo, que a veces cuando habla el gran maestro
pareciera que es palabra divina y que se reconozcan estos espacios, pues el hacer de uno, que antes de la entrevista te manifestaba. Yo agradezco mucho que tú hayas y me hayas invitado porque siente uno como que es como la mujerzuela, como el hijo negado también del teatro de títeres a veces, y esas situaciones que inciden en el escenario cotidiano, que están ligadas a afectos o desavenencias, hacen que no sea sólida la organización local, la organización del sector, y por tanto sea difícil interlocutar y exigir las responsabilidades que tiene el gobierno para apoyar este tipo de iniciativas artísticas, y que la ausencia de también puede ser de espectáculos dignos o la ausencia de espectáculos artísticos para la población pues haga que hayan hayan candidatos a la alcaldía que no tengan ese reconocimiento de las artes. Entonces yo creo que uno hace como catarsis a partir de esta experiencia, y si me lo permites yo quisiera leer un escrito que yo hice alrededor de estas frustraciones que genera a veces hacer arte en este contexto, ¿no? ¿Sí? Claro, Diana, sí, súper, súper. Me parece Bueno, que entonces, espera, yo te digo una cosita, que hemos coincidido en una situación como habitantes de esta ciudad frente a una cuestión política, al tratamiento simbólico que se le puede dar al títere. Entonces ahora los titiriteros y las titiriteras ya no somos los titiriteros y los titiriteras, somos los corruptos que están en la política, somos, sí, ya no somos portadores de paz y fantasía, sino que somos los que roban, los que han sido satanizados, ¿no? Bueno, entonces dejo ahí y muchas gracias por compartirnos tu texto. bueno, esto está resultado también de un día que fui a presentar una obra, y eso, ¿no? Esa ausencia de educación, esa subestimación del aporte que hacen las artes, hizo que yo estaba presentando la obra y en plena obra tenían como que hacer otra actividad y empezaron a llamar a la gente, era en un colegio, entonces empezaron a llamar a los estudiantes que tenían que irse y ellos querían ver la obra y estaban viendo la obra, pero pues las profesoras no les importó y empezaron a irse, ¿no? Solo unos cuantos decidieron quedarse aún a pesar de que la profesora les estaba llamando. Entonces, esta se llama Plegarias de una actriz apóstata. Protégenos, Señora, de olvidar el texto en el estreno de la obra. Socórrenos, oh llama espiritual, de perturbar la sinfonía del cuerpo al descuido en el movimiento. Danos la fuerza de la vida para entrar en el corazón humano. Aliéntanos la valentía de crear la atmósfera del relato. Permítenos descubrir el grano de maíz del personaje. Regálanos la compasión y la imaginación creadora. Pero sobre todo, líbranos de los organizadores de eventos que no valoran el arte. Así se transmutan las frustraciones. Uy, bella poesía, bella, bella. Si nos pudieras prestárnosla, si pudieras prestárnosla para publicarla luego en la publicación de Artitiritear, te agradeceríamos mucho. Ese sería muy bonito también aporte. Dianita, gracias. Pues Dianita, Con todo el amor. ya hemos charlado, creo que bastante largo y tendido, como hace rato faltó el café. Eh, no tengo, está muy caro y es que vienen a cremarlo. Pero como no me gusta casi el café, pues me aguanto. Pero muy agradecido, la verdad, pero prendo la cámara. A ver, ya no sirve. Bueno, es que no alcanzo a salir como bien, no se me ve bien el desorden. Entonces, No te ves bien y el desorden se ve bien. se ve bien desordenado. Va acorde contigo, va bien, conjugan bien. Ahí No vamos, se ve desorden. ahí
vamos fluyendo, sacamos la mejor escena. Pues Janita, primero que todo, pues agradecerte a ti, agradecer por tu labor, ¿sí? Por tu trabajo, que no solamente es artístico y teatral, sino también social, humanitario, comunitario, y que pues viene generando un impacto social, ¿sí? Y pues no se trata de que yo, o de que el festival, o de que los titiriteros reconozcan o no reconozcan, porque creo que lamentablemente eh, a los artistas nos falta mucho mirarnos y saber contemplar también el trabajo del otro con respeto, que creo que ha sido uno de los elementos faltantes en la creación de un movimiento teatral, por lo menos local, ¿no? Que viene, si venimos a hablar de eso. Entonces, No, pues, y como de solidarizarse, porque es que cuesta mucho, ¿no? Montar un espectáculo cuesta mucho, o sea, ser uno muy estoico, eso es ser uno muy cabeza dura, porque hacer teatro aún lamentablemente en este siglo y en este país no se ha reconocido como una forma digna de existir, porque sí. creo que pasa por el hecho de que no es un estilo de vida. Sí, hacer teatro no se puede entender como un estilo de vida, o uno hace o no Como un hace. oficio, ¿no? O sea, sí, es un desocupado. Oye, pero también es una paradoja, yo sé que ya te estás despidiendo, No, pero es tranquila. una paradoja porque hablaba con unos amigos que estaban haciendo teatro en Estados Unidos y ellos decían, aquí se trabaja con las uñas y es duro, pero llega la gente. Allá uno tiene todas las comodidades y le dan a uno hasta la plata para la boleta, pero no van, no llega la gente. Entonces, Bueno, no sé, ¿para quién el teatro? no, yo, ¿Para quién se hace teatro entonces en Estados claro, Unidos? si, ¿Cierto? En ese sector. si no hay público, ¿no? Porque, o sea, pues como que yo te decía ahorita, el público está ahí, cuando yo pensaba el público está, pensaba precisamente en todos los sectores educativos, las escuelas, los colegios, pero con la anécdota que tú Claro, porque contabas, esa es otra, ¿no? Que usted focaliza al público y va y busca donde sabe que está la gente, pero que hayan personas que voluntariamente, por iniciativa, decidan acudir a una función de teatro, es porque han ido a una función de teatro donde ha sido exitoso y les ha ese gustado, convivio. y les ha gustado. Que es algo importante también de cuidar, ¿no? Cómo cuidar el Ujú, público para que... claro. Lo que pasa es que, bueno, aquí también entra una discusión, ¿cierto? Podemos hablar otro poquito si quieres. Yo tengo tiempo, yo creo que soy desempleado. Creo que no me gané la beca, soy Somos leos. desempleado. No somos desempleados, somos independientes. En Francia dicen intermittent, artista intermittent. Eh, Por ahí va la vaina. sí, por ejemplo eso, entender el oficio del artista como un oficio intermitente, una profesión intermitente, le permite a esas naciones manejar una base de recurso para subsanar, para dar un subsidio a los artistas anualmente, mensualmente. ¿Sí? En Francia creo que eh, el artista debe... Y que es necesario porque es que, o sea, yo fui empleada casi 7 años, ¿no? Y como decidir lanzarse uno, pegar este salto al vacío a las artes, ha sido juepucha, trabaje y que quiebrese las costillas, en las nalgas, lo que sea, presente, haga 2, 3 funciones, corra, acomode allí, cargue el niño, prenda las luces, baje la, cargue la extensión, coja el micrófono, eche para arriba, de septiembre a noviembre. Y enero, febrero, marzo, abril, si no ahorró, o sea, uno está como la cigarra, como la hormiga y la cigarra, si uno no ahorró lo que pudo a final de año,
el inicio del otro semestre es agónico. Esa es la parte del oficio, eso es duro. Claro, efectivamente, también, digamos, no existe en ese sistema de circulación un equilibrio entre los procesos, digamos, que se tienen administrativos y de recursos, digamos, en cuanto a lo estatal, ¿sí? Y también, digamos, la presencia de lo privado tampoco es algo que asegure unos No, recursos o una gestión. Por lo menos en el caso de los artistas intermitentes de Francia, y creo que en España también existe esa misma categoría, el artista tiene que demostrar una cantidad de trabajo en horas, certificado, ¿no? O sea, que lo haya hecho para mantener su subsidio. O sea, no es que sea gratis, no es que yo le doy ay, qué tan artista, que el Estado le da porque tan artista que es. No, las personas deben tener un trabajo, tienen que tener, buscar sus actividades, programar sus talleres, hacerlo con las comunidades, pero estas actividades son financiadas por el Estado a través de ese subsidio, ¿no? No es que sea gratis, no es que sea que el artista no hace nada, ¿no? Entonces, lamentablemente, pienso yo que aquí en Colombia pues, nos falta mucho también tener la oportunidad de reconocer otras prácticas a nivel mundial que de alguna manera pueden también servir. Por lo menos eso, en Francia la gente no va a las iglesias, pero en Polonia hacen fila para entrar a la iglesia, ¿sí? Y los dos están en Europa, y son tradiciones, historias diferentes del arte, de la cultura, ta, ta, ta. Y uno dice, bueno, ¿por qué esos países pueden? Pues por el imperialismo, obviamente, ¿no? Por el capitalismo. bueno, no sé, pero lo que sí también con lo que dices es la cultura, la construcción de patrimonio no es un hecho, son hechos históricos que se construyen aquí en el ahora, ¿cierto? No, la cultura no es inamovible, la cultura se transforma de manera constante y la ausencia de una solidez organizativa de los artistas, del sector, del gremio, no sé cómo se le hace que sea difícil poder asegurar ese tipo de exigencias. Es vergonzoso cómo el portafolio municipal de estímulos saca unas convocatorias con unos presupuestos miserables y lo ponen a uno a ejecutar eso, un ejercicio creativo en 25 días. En 25 días nadie crea, o si crea, pues no sé, sería bueno ver uno que hace en 25 días en una temporada alta donde hay otras demandas también de trabajo que se deben aprovechar porque es la temporada en la que uno está ejerciendo el oficio. Eh, si el movimiento organizativo fuera sólido, eso haría que también nos trataran con respeto frente a esas convocatorias. Esas convocatorias son vulgares, son obscenas con el oficio. Si nosotros hemos presentado, pero porque, sabe, tenemos un deseo de creación y lo emprendemos con o sin plata. Y si ya llega la oportunidad de presentarnos a la convocatoria, lo hacemos, pero es muy difícil lograr eso. Y de una parte, otra cosa que yo quisiera mencionar aquí, Leo, ya para cerrar, disculpa, es cómo ese ejercicio artístico aporta a la construcción de público, al autoconocimiento de las personas que emprenden procesos creativos, al fortalecimiento del tejido social organizativo y a la construcción de patrimonios. Nosotros estamos llevando a cabo el Festiencuentro Ambiental y de las Artes. Es una fiesta artística y cultural que trae titiriteros nacionales, trae artistas locales. Se desarrolla todos los años en octubre. Cada año tiene una temática y ya vamos en la cuarta versión. Este año el Festiencuentro se llamó Ciudadanías y Derechos. Es un festival que tiene una perspectiva ambiental, pretende conmemorar el Día de la Microcuenca Hato de la Virgen, pero con los títeres, pero con la literatura, con las danzas, con la música. Entonces, el próximo año el Festiencuentro se va a realizar el 22 y 23 de octubre, se llama Habitar la Cuenca y pues estamos trayendo entonces como este oficio
tiene un sentido social y desde esta perspectiva desde donde lo abordamos, tiene una responsabilidad social muy grande que es poco financiada, sobre todo por las organizaciones locales. Nuestras fuentes de financiación son las convocatorias nacionales. Nosotros con lo local no hemos podido interlocutar, lograr un apoyo, una financiación. Sin embargo, aportamos a la construcción de patrimonio. No solo estamos creando obras de títeres que a la gente le guste, que tenemos una necesidad de decir, no, sino desde ese compromiso, paralelamente a la construcción de públicos, de que las mismas comunidades se reconozcan como sujetos creadores, también estamos contribuyendo a la construcción de patrimonio inmaterial. Gracias, Diana. No, pues eso me parece también muy relevante poder como exaltar el hecho de que no solamente son procesos creativos o es una función, digamos, eh, didáctica la que se hace con el arte, sino que también hay una vinculación, hay una presencia importante en unos accionares que resaltan pues otras miradas, porque precisamente lo que nos ocurre, voy a decir acá porque pues no me encuentro otra palabra, acá por lo menos en el departamento, es que los artistas sí han realizado, los gestores culturales sí han realizado, sí han hecho la tarea de, de generar espacios. Lamentablemente, los gestores se han quedado solos, los artistas se han quedado solos, los pedagogos se han quedado solos, porque no hay una, digamos, una política cultural ni para el teatro, ni para las danzas, ni para la música consolidada, ¿no? Hay unos como embriones que los diferentes sectores han venido organizándose con el tiempo, que se han dado cuenta que, pues, que sí es necesario la organización para poder, digamos, poner para poder exponer ante esas otras instancias las necesidades de los sectores, pero los procedimientos locales sabemos que no son los más óptimos para la generación de esas acciones. No estamos hablando ni siquiera de recursos, ni siquiera estamos hablando de recursos, pero estamos hablando de eso, de que sí se necesita que esa interlocución sea válida, ¿no? O sea, cuando a uno lo ignoran o cuando no lo invisibilizan, pues obviamente que con quién se va a hablar, si no lo estoy viendo ni siquiera, si ni siquiera sé que existe, ¿no? Entonces también, digamos, desde el Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico, un evento que lleva 15 años haciéndose como se puede, porque pues eso sí, en el Tolima ni en el municipio de Ibagué este festival ha tenido financiamiento nunca. O sea, son 15 años donde han cambiado administraciones, pero Eso es ser muy cabeza dura, man. tercos. Pero también sabemos una cosa, y es que pues el arte de los títeres genera unas cosas positivas en la gente. Y cuando digo gente me Claro, incluyo. eso es construir patrimonio. eh, El festival es patrimonio local y motivó y ha impulsado la creación de otros festivales por parte de otras agrupaciones. Entonces son esos que tú llamabas disparadores, ¿no? Son cómo hacer, cómo construir, marcar esos hitos para el teatro de títeres local, aporta a la generación de otros procesos. Claro, claro, y además también como generar espacios de encontrarnos, porque en ocasiones creo que o sea, se nos olvida que el teatro, que las artes de escénicas y las artes que son humanidades también en su esencia, las artes son humanidades en esencia desde mi punto de vista. Las Eh, artes vivas, por eso también ese nombre. sí, también hasta las muertas. También el arte como tal, sí, Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, las artes. que las artes como tal nos han dado como esa oportunidad de ser, de existir y también de liberarnos, ¿no? Entonces por eso, si no llegan los recursos se hace, si no,
Sí, uno trabaja con reciclado, uno trabaja con, con el amigo que le quiere ayudar, con el vecino. Con solidaridades. Exacto. Ujú. Y, y lamentablemente, pues para el movimiento teatral, por lo menos tolimense, falta eso, ¿no? Falta eso. Pero en general, digamos que las instituciones nos han dejado solos, esa es como una reflexión importante para tener en cuenta a la hora de ellos aportar a esos procesos, ¿sí? No se debe tratar de Y teorías, que al dejarnos solos, sí, Leo, y algo que nosotros reflexionamos aquí con la comunidad, pero que se podría extrapolar al movimiento y al proceso, y es que a las instituciones dejarnos solos, a las instituciones no reconocer la importancia del oficio, terminan ocasionando esos conflictos internos, ¿no? Se atomiza la organización, ausencia de esas responsabilidades que tiene la institucionalidad de atender las necesidades del sector. O sea, cuántas promesas incumplidas no han generado una pérdida de legitimidad del proceso organizativo, cuánta cooptación política gamonalista de ciertos grupos ha generado desconfianza dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y es ese poder maquiavélico de la hegemonía que fractura el movimiento organizativo, fractura los procesos de organización y tiene esa intencionalidad. Sí, ahí el panorama, digamos, si uno se fuera a tratar de plantear un tipo de diagnóstico, lamentablemente, aunque en algunos periodos de tiempo el teatro en el Tolima ha estado muy organizado y ha avanzado a nivel, digamos, de la generación y de la exigencia también, ¿no? De una política para la cultura y para el teatro, lamentablemente han cambiado las dinámicas y creo que también digamos que eso está relacionado con el hecho de la pandemia. Hubo un momento que aunque la gente no se quisiera o no estuviera tan solidaria, por lo menos se reunía, por lo menos se encontraba, por lo menos se daba la pela y se discutía sobre las necesidades, ¿no? Pues del arte en el Tolima, del arte del teatro particularmente en el Tolima. Entonces, mm, pues es un panorama no tan alentador, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva, pero también, como tú lo decías, las carencias, en el caso, digamos, de la formación en teatro de títeres, ha permitido otras dinámicas y ha permitido otros procesos que, que también son, o sea, que son válidos, que son importantes y que se están dando. Pues esperemos que la gente del sector también tenga la sensibilidad de reflexionar sobre las posturas que se tienen y que algún día podamos avanzar hacia una organización pues plural y que sea horizontal, porque creo que el problema de los egos es una cuestión que nos han impedido reconocernos al otro como también creadores y que como también vivimos las mismas condiciones en el fondo, de participar de concursos, de tratar de rebuscarnos la vida con gestión sin ser gestores, como tener una experiencia en la gestión cultural, por ejemplo, para poder dedicar un tiempo de la vida a eso. Entonces, si yo me dedico a la gestión cultural, ¿quién hace los títeres? ¿O quién va a la escuela a presentarse? Es como que ahí está el asunto, ¿no? Bueno, Dianita, no, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho. Pueden mandarnos un mensajito para despedirnos. Te agradezco de todo corazón. Titiritero. Bueno, pues a ustedes, como les decía, muchas gracias por invitar a este humilde proceso periférico, popular, ambiental, titiritero y literario. Es un gusto, es importante reconocer
que el Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico ha marcado un hito en el teatro de títeres local, como te decía, ha impulsado, ha motivado, ha despertado, ha avivado la llama de muchos quienes han descubierto lo bellos que son los títeres, lo maravillosos, han motivado, yo creo que ahí por los laditos también siento de alguna manera cuando tú preguntabas, bueno, ¿qué te hizo ser titiritera? O qué, yo creo que ustedes hayan traído artistas, que uno pueda ver títeres, abre una ventana sensible para enfocar proyectos de vida y vale la pena que pues que se mantenga el festival, así que un saludo muy amoroso, un saludo de reconocimiento, de lucha titiritera y que la solidaridad es para encontrar en el arte la posibilidad de encuentro con lo humano, se mantenga viva, se mantenga presente y en lo que podamos servir con mucho gusto. Gracias, Dianita. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Tenía el micrófono apagado. Chao, chao. Estaremos A ti, transmitiendo estas entrevistas, tu entrevista, tu experiencia en los canales de Facebook y de YouTube del festival. Estaremos dando difusión a las programaciones. Te agradecemos también por tu participación, por tu donación de un espectáculo, del espectáculo El Burrito de Belén, nueva creación del Grupo Cucuyo Cultural de la ciudad de Ibagué. Estamos muy felices por tu aporte, te agradecemos mucho de todo corazón también y estaremos entonces presentándonos el día 30 30 de de noviembre noviembre. a las 6:30 de la tarde en la sala de U Teatro, Teatro de la Universidad del Tolima. Entonces, muchas gracias y chao, chao, Dianita. Chao, gracias.